encontramos lo siguiente anotado. Dice así Cantares 7:1. El esposo dice, el rey: qué bellos son tus pies en las sandalias, hija de príncipe. Los contornos de tus caderas son como joyas, obra de excelente artífice. Recordemos que estas palabras, porque antiguamente no se separaba por capítulos, pero viene a colación de la danza que está realizando la novia en el capítulo 6, ¿no? Que danza como en los campamentos, ¿qué miráis en la Sulamita? Entonces, respecto a esa pregunta en coro, ¿qué miráis en la Sulamita? Está hablando de sus pies en las sandalias, porque cuando una persona está bailando, la atención se enfoca en el movimiento, claro que acá estamos hablando en términos espirituales, en el movimiento de los pies, para ver cómo se desplaza, qué giros hace, y también acá habla de las curvas, contornos de las caderas, que son como joyas, que todo ello en ese redondeo de la joya habla de la acción de un supremo artífice, de una acción de cuidado, de esmero, de atención que está aconteciendo. Pero vamos a ir por partes antes de tener todo el cuadro completo. Tocante a la frase inicial acerca de los pies de la novia, hija de príncipe, que aquí se señala, la admiración expresada por parte del amado, porque es el esposo o el rey el que está hablando, es por la gracia y belleza que presenta en ese danzar de ella, como novia restaurada y hermoseada por un pastoreo que llega desde lo alto. En lo que se relaciona con la segunda parte del verso, el pensar del rey fluye al contemplar esas líneas de armonía con que ella baila testimonialmente entre los campamentos, de acuerdo con lo que vimos en el capítulo 6 de Cantares. Una hermosura presente en su amada Israel, de ahí que habla de una joya como novia de él, donde la labor, como cuando se redondea una joya, es obra de un artífice, un trabajo de orfebrería celestial. Shalom, mi hermana Mari, bienvenida también. Buenos días a todos. Perdón, Pilar. Hermana Pilar. La hermana Mari nos ha contestado. No, todavía no. Qué raro, qué raro. Bueno, buenos días para todos. Un saludo a Blas, a Carlos, a mi hermana Ángela y a usted, pastor, por supuesto. Imagínese, el principal de todos. No, hermana, bienvenida. Y estamos en Cantares 7:1 hablando sobre qué bellos son. ¿Algo pasó? ¿8? No, hemos avanzado 1.5 minutos. Dice, hemos hablado recordábamos, decía que en el capítulo 6 la novia estaba danzando en los campamentos, y entonces frente a esa danza es que el esposo dice, qué bellos son los pies en las sandalias, hija de príncipe. Está diciendo, los contornos de tus caderas son como joyas, obra de excelente artífice. Porque todo eso de la danza, del baile, cuando uno está danzando o cuando vemos una danza, la atención va precisamente en los pies y en el movimiento, en el desplazamiento, que aquí se hace referencia poéticamente con lo que es pies y caderas. Ahí habíamos empezado recién, entonces señalábamos de la admiración del rey para con su amada, porque en ese desplazamiento, en ese baile, está presente la gracia y la belleza que ha sido posible por obra de un orfebre, de un artífice de lo alto. Shabbat Shalom, mi hermana Janet, bienvenida. Estamos en Cantares 7:1. Entonces decía que esos pies en movimiento de la danza que señala este verso, todo eso expresa, y el movimiento de las caderas, todo eso expresa la belleza y la gracia que fluye
testimonialmente, porque ese danzar de la amada corresponde a una danza de testimonio. Si ustedes recuerdan bien que esto expresamos también en el capítulo 6. Un danzar como novia de él. De ahí que estén presentes también, que se está dando en medio y se señalan los campamentos. Y que todo ello ha sido obra de un orfebre celestial. Está ahí la novia desde ese esplendor danzando. La expresión hija de príncipe, que señala aquí en Cantares 7:1, connota que la novia pertenece a la realeza. Nosotros pertenecemos a ese reino, o un reino de luz. Ahora ella destaca con esa identidad como hija de príncipe por su carácter ennoblecido como novia del soberano, y que ha sido formado, si uno ha revisado, como hemos hecho los capítulos anteriores de Cantares, ha sido efectuado bajo cuidadosos acciones, con mucho cuidado de parte del Rey de los Reyes. Cuando la novia, al cual hace referencia al final del capítulo 6, danzaba entre los campamentos, como vimos, las gentes se fijaron en sus pies al danzar, tal como ocurre en la vida diaria, en los tiempos presentes, cuando hay jueces viendo y calificando a las parejas de baile, se fija en ese movimiento de los pies, en esos concursos, donde toman en consideración fundamentalmente dos cosas: la gracia en los movimientos de los pies y en el desplazamiento o en la articulación o en las caderas, donde se conecta el fémur, porque de todo ello está hablando una connotación desde lo intrínseco en los desplazamientos por el salón. Por eso es que la Escritura habla después de las coyunturas del cuerpo, las articulaciones del cuerpo. De aquí que se menciona también una parte ósea, las caderas, el fémur, conectado en una articulación. Y esta expresión de lo óseo también lo vamos a revisar en párrafos del Nuevo Testamento así conocido. Y es que los pies de la novia del rey lograron concentrar la atención del rey, precisamente porque lo que está viendo en esa danza es gracia y hermosura, que siempre él buscó y está encontrando. Tal es la gloria del reino de quienes se cobijan bajo él, donde descansan en el amado y se distinguen por sus movimientos o conductas, y con un atuendo, como vamos también a revisar, propio de la novia, porque en esa danza había un vestuario especial. No se danzaba con la ropa casual, sino que de ahí que se destaca los pies en las sandalias. Todo estaba cuidado en los detalles. Son adornos con las enseñanzas que se anidaron en nuestro corazón. Permanentemente estamos entre lo natural y lo espiritual en esta danza. Y desde ella se conducen, bailan al compás de una bella partitura que ha llegado desde los cielos. El soberano en esta porción de Cantares permanece entonces admirando al detalle el fruto de la gracia que en su amada ahora encuentra. Ella simboliza el conjunto de nosotros, de aquellos que han sido escogidos, elegidos, y que se distinguen desde sus pies por la naturaleza de su conducta, alineada a la melodía del reino de la luz.
Ya no danza en otro tipo de melodías, sino danza en una de luz. Y en ese mover de la danza mostrará los detalles, el trabajo ínclito, distinguido de un orfebre, que el rey sabrá distinguir y apreciar en amor. El orfebre trabaja desde lo minucioso, por eso que tiene incluso lentes de precisión, desde detalles pequeños, adornado con joyas. Uno ve un Rolex, puede costar hasta $300,000, adornado con joyas, gemas que les colocan al borde, cada uno, el funcionamiento de la máquina, por ejemplo, detalles. Hasta un reloj Patek Philippe llegó a costar más de $35 millones por lo ingenioso de la máquina, con un calendario eterno permanente según la publicidad. Pero vemos que para encontrar el sentido de lo que estamos aquí apreciando, habla del orfebre, es decir, de esos detalles que han demandado la atención del taller de la luz para que esa vida pueda danzar y desplazarse en esos movimientos llenos de gracia y belleza que cautiva la atención del rey. Es lo que está pasando aquí en Cantares 7.1 y que ha descrito en bella prosa, seleccionando la pletórica, en palabras, la pletórica significancia de esa belleza interior de la novia, desde los detalles de su danza, ahora que ella puede mostrar. Y aquí también se habla de un calzado, y es que en el antiguo Israel las sandalias representan un estado, y uno viendo el calzado ve en qué estado se encuentra la persona, y en este caso de libertad y de abundancia de su vida. El calzado representa, y de ahí que también al hijo pródigo lo calzan, porque es un estado que significa libertad y a qué reino o en qué abundancia ella está como novia. Y acá es un calzado real. Mientras que los esclavos se les encontraba por regular descalzos. Entonces, en esa parábola del hijo pródigo, lo calzan con un calzado real. Llegaba de pronto descalzo como esclavo, atrapado por el mundo, sometido y esclavizado. Y la belleza de esta santidad que estamos apreciando, de la cual estamos hablando aquí, es dada a conocer en la intimidad para la admiración del gran soberano, el cual ha constituye ver la danza de su novia en un hecho que le significa un gran gozo. Acerca de los pasos de la novia con la gracia de los pies al danzar, podemos leer, porque aquí está hablando de una significancia espiritual, podemos ver cuál es el gozo desde el reino respecto al andar de la novia o de los pies. En el Salmo 17.5, ¿cómo ha sido posible que la novia pueda desplazarse así? Y acá hay un reconocimiento, dice, afirma mis pies en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Justamente, imagínense ustedes a un danzante que trastabillea y se resbala, pierde la gracia, pierde la esencia de lo que debe hacer. Y entonces es Él quien nos permite danzar y quien afirma nuestros pies en la partitura de la melodía célica que ha llegado a nuestra vida. Él es el que afirma nuestros pies y afirma nuestros pies también en danza, hablando espiritualmente, en ese desplazamiento testimonial lleno de gozo
y que destaca la admiración de parte del amado, cuyas notas han quedado expresadas aquí en Cantares. Y es que en la vida, con la sabiduría de lo alto, debemos desplazarnos así con ese gozo desde una danza. Ahí estará en esa belleza el cuadro final de nuestra vida, llegando y danzando hasta la patria celestial. A su turno, el profeta Isaías escribe en Isaías 52:7, porque la escritura es constante respecto a los pies del pueblo, de la novia, de los suyos. Y esto lo vamos a encontrar permanentemente en lo que es la significancia. Vemos nosotros en Isaías 52:7, nuevamente con respecto a los pies, dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies, otra vez, los pies del que trae alegres nuevas. Y podemos seguir. Dice, del que anuncia la paz, es decir, los pies del que anuncia la paz. Los pies del que trae nuevas del bien. Los pies del que publica salvación. Los pies del que dice a Sión, tu Dios reina. Acá está señalándose pies hermosos para 4 actividades que nosotros debemos hacer, y que en esa acción se destaca la hermosura. ¿Por qué esos pies, que significa conductas? Los pies es sinónimo de acciones en el reino. ¿Por qué son hermosos? Porque desarrolla 4 aspectos que cada uno de nosotros debemos realizar. Dice, son hermosos del que anuncia. Eso es hermoso. Son hermosos del que trae ese testimonio, esas noticias en su vida, las trae consigo, en su hablar, en su accionar, las trae. Dice, del que publica, trayéndolo a términos actuales, ¿no? Cuando nosotros publicamos, por ejemplo, en grupos de redes sociales acerca de las noticias del reino, y del que dice, del que expresa una verdad o la verdad. Eso es hermoso, los pies del que anuncia, y eso es lo que tenemos que hacer: anunciar, traer, publicar y decir. En ello debemos estar, y de esto es lo que se destaca en Isaías 52:7, de esas 4 áreas donde debe fluir, en este caso, de lo que estamos estudiando, nuestra danza. Desde la belleza de tales pies, cumpliendo 4 misiones fundamentales, y donde, por tanto, cuando habla Cantares aquí, ya se los pies, dice, en las sandalias. Qué bellos son tus pies en las sandalias. De eso está expresando, porque estas sandalias estaban adornadas con esmero, con joyas muy hermosas. Todo ese conjunto. De ahí que Lucas 15:22 señala respecto al hijo pródigo: pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, como decíamos, todo también corresponde a una significancia espiritual. Llega con harapos del mundo, y ahora vístele, y le dice a su siervo, vístele con lo que es las ropas de una restauración, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Nuevamente, calzado en sus pies. Nuevamente, los pies presentes, calzados, en la significancia oriental, en el antiguo Israel, de que habla de libertad. Mi hijo ya no es esclavo de donde salió,
ahora es libre, calcen sus pies. Y señala también en el antiguo Israel de la abundancia en que vive. En este caso, de la abundancia del reino eterno al cual el hijo pródigo pertenece simbólicamente. Dicho calzado habla de estar preparado entonces a partir de ahí para moverse, para desplazarse en el cumplimiento de sus 4 responsabilidades fundamentales a la cual hace referencia Isaías 52:7, y en ese cumplimiento esos pies son hermosos, porque ya no está yendo tras lo transitorio, no está yendo sobre melodías extrañas que no lo conducen a ninguna parte, sino está yendo en pos de otra partitura. En Efesios 6:15 insiste con esto del calzado y de los pies que estamos viendo hoy. En Efesios 6:15 dice, y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. En el concepto hebreo, estar calzado significa estar preparado para poder avanzar. Eso es lo que implica calzado. Preparación para poder avanzar, para poder actuar. Y así podríamos seguir verso tras verso viendo cómo pies y calzado tiene que ver con misión, con una misión espiritual que a cada uno nos compete y a lo cual hace referencia la primera parte de Cantares 7:1. Y le dice, hija de un príncipe o hija de príncipe. Al llamarla así, por extensión principesca, está involucrada en dar a conocer, como hija de príncipe, el reino al cual pertenece con devoción y pasión expresado en danza, y nosotros también podemos danzar espiritualmente y expresarlo en danza testimonial. La connotación es, cuando dice hija de príncipe, está hablando de princesa mía, de pertenencia. O cuando dice hija, habla de una ternura que desde el hebreo significa un cariño hondo, profundo. En la versión Vulgata Latina ya lo dice más directamente. En esa versión, en Cantares 7:1 dice, oh hermosa princesa, de ya de frente. Y con qué gracia andan, que está hablando de esas conductas, acciones, andan esos tus pies colocados, dice la versión. Lo que pasa es que esta versión es hecha por mente hebrea, que lo llevaron al griego, pero la mente es hebrea. ¿Saben lo que están acá colocando en palabras? Dice en Cantares 7:1, oh hermosa princesa, de la versión Vulgata Latina, y con qué gracia andan esos tus pies colocados en tan rico calzado, porque el calzado era adornado con joyas. Y dice, las junturas de tus muslos, la parte interna, son como goznes o charnelas, es como bisagras, labradas de mano maestra. Como todo eso está articulado, ordenado, como una sinfonía, su desplazamiento, su caminar, su danza, está como las junturas y como bisagras, todo gira en torno a lo que es perfecto. Y esto, toda esa acción de su caminar, de su danza, de las junturas, esas caderas, todo eso es labrado por mano maestra para que su desplazamiento en sus acciones tengan esa gracia. Shabbat Shalom, mi hermano Yonen. Estamos analizando Cantares 7:1 acerca de los pies, acerca del... ¿Cómo está, hermano? Y del desplazamiento, de esa estructura ósea de las caderas, de las junturas, y que también en el Pacto Renovado Nuevo Testamento hace mención. Eso es
lo que acá está expresándose en poesía, desde verdades naturales que traen este propósito de poder entender el mensaje espiritual. Porque ahí lo que dice Vulgata Latina, en ese gozne, en esas charnelas, en esas bisagras, que es donde se produce la articulación del fémur, que es el hueso del muslo, con la cadera, que para el baile, que es fundamental, de esas dos piezas, para que el engaste como una joya, el movimiento, el desplazamiento espiritual, o el engaste de lo que hablamos de las joyas presentes en la maquinaria de un Rolex, cada uno en su lugar, sea perfecto, corresponde a la labor de un orfebre, y que de esa acción del orfebre, dependerá su caminar. De ello está señalando la Escritura, a la cual debemos escudriñar desde la cultura hebrea para poder entender. Si nosotros no vamos por ahí, las cosas que se pueden escribir sobre el particular son absolutamente desconectadas, incluso triviales. Como princesa, es también, por tanto, hija del Todopoderoso, y participa con su amado del mismo Dios, del mismo Rey del universo. Y los contornos como joyas de las caderas, cual si fuera la curvatura de un collar al respecto, y para develar esta simbología de la articulación, como decía, también lo podemos encontrar en Efesios capítulo 4, verso 16. Para el hermano Jonen que entró, estamos en Cantares 7.1, viendo que los pies significan las conductas, las acciones, que además este mensaje está siendo grabado también, y que los pies son hermosos de acuerdo con Isaías 52.7, pies del que anuncia, del que trae, del que publica y del que dice. Esa es la responsabilidad en nuestro desplazamiento desde la danza. Y nosotros podemos ahora leer en Efesios, vamos a Efesios capítulo 4, vamos a leer el verso 16. Ya con todo ese entendimiento de lo que significa desplazamiento, pies, calzado, que tiene que ver con la abundancia, al reino al cual pertenece, con libertad, y de todo lo que hemos leído de la articulación, como bisagras, está hablando de ese fémur con la cadera, etcétera. Fíjense lo que dice, porque esto continúa. Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, nuevamente lo óseo, aquí presente, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, articulaciones que se ayudan mutuamente. Una articulación son dos piezas óseas, no hay una articulación en una. Dice que se ayudan mutuamente según la actividad propia, según el llamado que ha recibido cada miembro y que recibe su crecimiento para ir edificándose, todos en conjunto, edificándose en amor. Nuevamente, lo que estamos viendo en Cantares, lo óseo, la bisagra, el gazné, las articulaciones, el fémur, la danza, los pies, la cadera, etc., que son propias de un orfebre, de alguien. No hay mérito en ella. Alguien ha generado todo esto para que sea en gracia y para que sea en belleza. Las coyunturas hacen referencia a las articulaciones que se ayudan simbólicamente, como ocurre a nivel natural, una verdad espiritual, se ayudan mutuamente para poder caminar, para poder desplazarse correctamente. Y es que se llama articulación precisamente por esa ayuda, por la presencia de esas dos piezas que engastadas como joyas, porque las joyas se engastan, por ejemplo, en un anillo, cumplen adecuadamente su función. ¿Cómo se da la ayuda? Desde la actividad
propia de cada miembro. De esa manera se cosecha un crecimiento, se edifica aquí. Edificando es un edificio que es realizado en amor. Madurando se van afianzando mutuamente. Nuevamente aquí hablando de lo óseo en Efesios 4:16. Yeshua, quien es la cabeza, gobierna con tal pulcritud que ha establecido en su cuerpo o congregación un conjunto de articulaciones que denota armonía, belleza y solidez, porque habla de un edificio. Esto es lo sólido, la solidez. Y es de tal esplendor que corresponde a la acción de la obra de un artista. Y cada uno tiene por tanto un valor. Es valorizado de acuerdo con sus capacidades. Y en virtud de todo lo anterior se puede edificar desde el amor sanamente. Y es de tal plenitud que da a conocer cómo el Mesías coloca a cada uno en las funciones en las que debe estar, para que se constituya en un engranaje todo ese conjunto de voluntades pastoreadas por él, con dones y talentos, da a conocer ciertamente en la belleza de ese funcionamiento, que es una obra de arte, lo que aquí se está exhibiendo, y que es muy llamativa cuando todo ello funciona armoniosamente, y ahí es como la danza y los pies que se desplazan bajo la voz de un supremo hacedor. Evoca en nuestro pensar el pasaje de Cantares, acerca también con respecto a las caderas, habla aquí del cinto que sujeta las vestiduras alrededor de las caderas. De ello se ha pronunciado Efesios 6:14, y antes de pasar a la oración vamos a hacer lectura. Efesios 6:14 dice: estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Pero estar firmes, estar estables. Y en la versión Biblia Latinoamérica dice, para Efesios 6:14, tomen la verdad como cinturón. Es lo que está hablando. Ustedes tienen que tomar la verdad. Porque todo esté sujeto en tu vestuario, en tu atuendo real, y estar listo, porque eran vestiduras sueltas, pero cuando entraba en movimiento para la guerra, para la batalla, esas vestiduras que impedían un desplazamiento libre, entonces tenías que ajustarte, ceñirte los lomos, es decir, sujetarse el cinturón, y ese cinturón bien ajustado es la verdad. Entonces dice, tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Uno tiene que ajustar el atuendo a la verdad. Y en la Vulgata Latina dice en Efesios 6:14, estad pues a pie firme, más claramente, ¿no? Resistiendo, a pie firme, ceñido vuestros lomos con el cíngulo, es decir, con el cinturón de la verdad, y armados de la coraza de la justicia, porque hacer lo correcto significa que nuestra vida tiene un escudo que es una coraza. No es que yo estoy armado intelectualmente con la coraza de la justicia, no, eso es etéreo. Si nosotros nos desplazamos correctamente, que significa el movimiento de nuestros pies, entonces tenemos una coraza de justicia, porque estamos andando, moviendo los pies en lo correcto. Entonces,
así gozamos de esa coraza de justicia. Pero previamente ajustémonos a la verdad, que nuestra vida esté alineada a la verdad, como un cinturón. Ahí está el ajuste. Si no, con vestiduras sueltas sin verdad, nuestros pies se van a tropezar con la largura de las túnicas y nos vamos a caer. Por eso dice, estad pues a pie firme. Sujeta tu atuendo con el cinturón de la verdad, que esté sujeto a ello, que tu atiendo, tu ropa, tu testimonio esté alineado a la verdad y sujétate a la verdad. Este cíngulo que viene aquí en la versión Vulgata Latina viene del latín cingulum, que significa cinturón o banda, donde la verdad actúa como cinturón. Nuestro atuendo está sujeto a la verdad o no está sujeto a la verdad. Por eso esta expresión, ceñidos vuestros lomos, donde el lomo se refiere a la parte inferior de la espalda, donde ella se conecta con la cadera, y ahí nuevamente nos conectamos con cantares, y de ahí muestro nuevamente el baile, la danza, los pies, y está hablando en términos espirituales. Por eso que tenemos que escudriñar aún lo que es la creación del Padre, y cómo de esta danza, podemos entenderla desde lo natural y a lo espiritual y poder recibir de lo que aquí se está mencionando. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos viendo de este vestuario como atuendo, en este desplazamiento de este cinturón, cingulum, donde la verdad actúa como una correa que nos da seguridad en nuestras vestimentas para poder batallar. Vamos a pedir a ver si algún hermano quiere hacer una oración corporativa por Israel, por la bendición, dado que esto es una danza testimonial entre campamentos. Pueden levantar la mano quien desea hacerlo antes de continuar. ¿Alguien quiere en la danza de la oración? Si no, a ver. Ya, hermano Blas, adelante. Ahí está. Bueno, vamos a orar. ¿Cómo no? Abacados, Padre nuestro, felices estamos por esta reunión, Padre, este Shabbat, con los hermanos aquí de diferentes naciones. Como dice tu palabra, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y aquí estamos nosotros disfrutando en gozo de tu bendición, de entender, de comprender tu palabra, de leerla, de entenderla y después de actuar en consecuencia, hacerla, ponerla por obra. Y eso nos hace estar contentos, felices, gozosos por poder hacerlo. Antes en nuestra ignorancia, pero dentro del aprendizaje tus tiempos son perfectos. Hemos llegado como el olivo a su etapa de madurez, al poder entender, y tú nos has sacado ese vendaje de los ojos para poder ver más allá de lo que nosotros en nuestra simple y fina capacidad podemos hacer. Hoy podemos comprender un poco más al observar los detalles en la naturaleza, en el cielo, en tu palabra. Podemos entender más lo que es la eternidad, y eso nos pone bien, nos pone contentos. Te pedimos que nos dé fortaleza en este tiempo, nos dé fuerza, ya que este es el tiempo marcado por las Escrituras, de acuerdo a las señales que se ven, en donde la maldad irá en aumento, llegará a su colmo, y nosotros podemos ver, pero también podremos actuar para
en justicia para que tu palabra sea observada, Abacados, por aquellos que tú has elegido y los cuales también estás llamando. Te pedimos que nos des mucha fortaleza en este tiempo, de no caer, de no retroceder al mundo, de no retroceder a Egipto, de volver a ser parte de lo que ya, por tu poder y por tu brazo poderoso, del cual nos has liberado, volvamos a caer. Abacados, te pedimos esa fuerza. Bendita sea la tierra, benditos nuestros hermanos que están en la tierra hoy, a los esparcidos en las naciones, a nuestros hermanos de Judá, que entendemos y sabemos los acontecimientos que van a suceder, tanto en la tierra como también aquellos que están esparcidos en las naciones. Justos y verdaderos son tus juicios, Abacados, porque hemos pecado contra ti y en nuestro tiempo de ignorancia no hemos hecho caso de la Torá. Nos hemos desviado a una de ellas y solamente contra ti hemos pecado. Entonces te pedimos perdón por ese tiempo. Pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestros errores, por nuestras omisiones. Te pedimos perdón. Estamos en una carrera, Abacados, la cual nosotros solos no lo podemos terminar con nuestra propia fuerza. Es tuya la gloria, es tuya la fuerza, es tuyo el poder, es tuyo el reino, por los siglos de los siglos. Y hoy te pedimos de tu fortaleza, a cada día, a cada momento, en cada situación. Te pedimos el poder compartir, Abacados, la palabra para que se cumpla en nosotros la Escritura. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Te pedimos poder soportar y aguantar y perseverar en el camino de los mandamientos que nuestro Mesías Yeshua HaMashiach en cuerpo de hombre nos hizo ver que es posible hacerlos, es posible cumplirlos día tras día y hablarlos y pasárselo a otros, para que ellos también puedan ver y puedan sentirse como nos sentimos hoy, gozosos, felices y contentos de saber que tú, Abacados, traerás ese milenio donde no habrán guerras, no habrá hambre, no habrá persecución, no habrá maldad. El pecado, la muerte serán deshechos y quitados de los pensamientos, los corazones de las personas, ya que la Torá habitará en la mente y en los corazones, escritas estarán en la mente y en los corazones, como un pacto eterno con tu pueblo, con la novia. Y esperamos pacientes e impacientes también la venida de nuestro Mesías cada día, porque hay algo que todo el mundo, Padre Abacados, sea creyente, no creyente, secular, ateo, hay algo que todo el mundo sí coincide, es el que ya no es posible vivir en un sistema mundial como el que vivimos hoy, con guerras, con maldad, con envidia, codicia, avaricia, con el juzgar al otro, sin justo juicio, con tanta injusticia y maldad, hambre que se lleva y muerte que se lleva inclusive a los más pequeños. Así, Abacados, te pedimos la bendición para tu pueblo, el cuidado, el guardar de tu pueblo, y que mis hermanos acá reciban de tu bendición, tanto ellos como su familia, a todos ellos, Abacados, que hoy, en esta mañana, nos reunimos buscando siempre tu rostro y tratando de entender cómo nos pastoreas con nuestro Mashiach. Abacados, gracias te damos por este tiempo, por este momento que nos das a vivir en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén.
Gracias, mi hermano, que así Amén. sea, que así sea. Entonces, cuando ahora nosotros estemos leyendo, por ejemplo, estas cartas apostólicas, siempre tengamos presente la significancia hebrea, porque de esto hablan los apóstoles, como lo está haciendo acá en Efesios 6:14, de todo aquello que desde el oriente representa el calzado, la articulación, lo óseo, el fémur, caderas, caminar, pies, está aquí escrito a qué hace referencia para poderlo entender, porque si no vamos a leer y vamos a pasar la página. Nos estamos comiendo todo el mensaje. Entonces, esta expresión de estar ceñidos antes de salir a batalla, nos pregunta la escritura, ¿tu ropaje está asegurado con el cinturón de la verdad? Si no, no salgas. Te van a hacer puré. De eso está hablando acá la escritura. Entonces, cíñelo antes de... Tus pies están calzados. Si no, no salgas. Porque no calzado no vas a poder resistir en el campo de batalla. Y ceñirse, este término, ceñir los lomos, significa prepararse para acometer una acción. Cuando entraba el pueblo a lo que era una contienda, se hablaba de ceñirse los lomos, es decir, en términos más allá de la acción física, del cinturón que representa la verdad, y que salgamos a esa batalla con una coraza, porque si no tenemos coraza, en otras palabras, si no hemos estado haciendo lo correcto, no tenemos coraza alguna. Entonces, que nuestro traje con la correa de la verdad y andando en lo correcto para tener una coraza, si no, no la vamos a tener. Por tanto, ceñirse los lomos significa acometer y prepararse para acometer una acción en el campo de batalla. Esta es una expresión que viene de antaño, desde las páginas iniciales o de la historia bíblica de larga data, donde las personas empleaban una túnica o túnicas largas para tener libertad de movimiento en lo que es en el tiempo tranquilo, pero recogían las túnicas y se ataban con un cinturón. Esta acción decidida da a conocer ese atarse de esa vestidura larga de una determinación y de una fuerza resultante. Una resolución y fuerza para poder actuar como soldado. Los pasos de la novia, y entrando en un resumen del mensaje, son las acciones de su vida. Esos son los pasos de ese baile. Las acciones de su vida, cada paso en este baile, en esta danza hasta llegar a nuestra tierra prometida. El conjunto de nuestros pasos o el conjunto de hechos de nuestra vida, ¿se pueden hablar de una danza o no? O nuestros pasos no están danzando. Son pasos inconexos que no guardan la belleza de lo que un orfebre haría en el engaste de una pieza para que adorne y funcione, como en un reloj. El conjunto de ellos, y cada uno puede ver, el conjunto de mis pasos o los pasos nuestros, ¿conforman una danza o no? El conjunto de nuestro hablar y nuestro pensar y nuestras acciones ¿constituyen una armonía o no? Esta es una danza de acciones y pensamientos y resoluciones que dan gloria a Adonai o no. Tenemos que definirlo si estamos danzando o no estamos danzando. Porque si no estamos danzando, no vamos a estar preparados, como hablaba el hermano Blas, acerca de la batalla.
Y a cada uno tiene que resolver y examinar su vida en oración si nuestra vida es una danza o no lo es. No hay una gracia aún que la envuelve en esa danza. No estamos atentos, por tanto, a una melodía celestial en el desplazamiento de la danza testimonial. El artesano hábil mencionado por eso en Cantares señala a la obra de un supremo artista que ha trabajado con la joya y que la ha engastado a la piedra preciosa en donde es necesario que esté para su bien y para desatar la abundancia de vida, testimoniando con su andar la gracia de su presencia. Todo en orden, como en lo natural, como decíamos, el fémur es el hueso interno del muslo que está debidamente en su lugar y que permite la articulación para un andar correcto, a lo que también hacía mención Efesios 4:16. Concertado, dice en 4:16, concertado y unido por las coyunturas. Nuestra vida debe estar concertada y unida para que pueda articularse con el reino. De eso está hablando Efesios 4:16. En los países del Oriente se tenía un extremo, pero un extremo cuidado para con el calzado de reinas y princesas. De ahí que en otra versión bíblica, hoy día hemos mencionado creo que hasta 4 versiones bíblicas de Cantares 7:1 dice, y acá es más claro incluso, dice: cuán hermosos son tus pies en los zapatos, hija de príncipe. Las articulaciones de tus muslos son como joyas, obras de mano de artesano. Ya, más hebraico, ya, más directo. Ese mensaje está acá en Efesios 4:16. Su danza concertada, unida, ahí se constituye nuestra danza, nuestros pies, las acciones, se constituyen un deleite para el rey cuando estamos con las caderas correctamente. Habla de toda esa coyuntura, de esa articulación. Entonces, un deleite para el rey verla en ese gozo y en esa libertad. El Rey de los Reyes aprecia mucho la obra en nosotros que se está realizando, la valora. Tal es así que todo esto está colocado en estas bellas y simbólicas palabras con significados que nos llegan desde el oriente, desde ahí para poder entender. Finalmente, acerca de este esplendor de la hija del rey, porque es hija de príncipe, pertenece a la realeza, terminamos con este Salmo 45, 13 al 15. Ya teniendo todo esto en mente, fíjense lo que es el peso del testimonio. En el Salmo 45, 13 al 15, dice: toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella. Sus compañeras serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del rey. En su morada es gloriosa la hija. De ahí que Jesús dijo: voy a preparar las moradas de mis hijos, porque Él es el orfebre. No pasa esto por acción humana. Es un vestir perteneciente al reino eterno. Y las doncellas seguirán a la hija del rey por la fuerza de su testimonio, que está hablando acá en Salmos, y ganadas y juntas podrán al compás de una melodía entrar a un palacio del rey. La auténtica belleza espiritual no pasa por acción del hombre.
Es el obrar de acción divino que lo hace posible, de una joya que ha sido tallada, como está tallado en engaste el fémur, en la parte ósea. Eso es una acción incomparable de parte del orfebre, única y llena de perfección. Y es que el artífice de los cielos trabaja de manera personalísima en cada uno de nosotros. Tenemos que dejar a un lado las comparaciones, como dice acá en Efesios 4:16, cada uno. Dejemos a un lado todo tipo de paralelismo con otras personas. Su diseño es único con cada uno de nosotros. Y ese diseño es irrepetible. No lo tendrá nadie más. Es aquí, mis hermanos, respecto a este tema que hemos visto de Hija de Príncipe, que está en Cantares 7:1. Y la invitación está hecha para mirar hacia atrás y ver si los pasos de nuestro pensar y de nuestras acciones puede llamarse danza celestial. Abrimos audio por alguna pregunta, consulta o algún testimonio que quieran compartir lo que la palabra ha dicho hoy. Adelante, mis hermanos. ¿Alguien quiere comentar algo? A ver, ¿quién? Pilar, hermana Pilar, adelante. Pastor, pues muy completo, muy perfecto, todo muy relacionado, porque habla precisamente de los pies, y los pies, ¿qué son para nosotros? Si nos ponemos a pensar, los pies son como el soporte de todo nuestro cuerpo. Yo personalmente padezco unos dolores en los pies muy terribles, muy fuertes, y me he dado cuenta que afectan la articulación de toda mi cadera y mi pierna. Yo he estado por un tiempo con el fisioterapista. Él me ha hecho cantidades de ejercicios, estiramientos y demás, y ayuda muchísimo. Entonces yo me pongo a pensar, es verdad, nosotros si no tenemos nuestros pies bien, desarticula la columna. La columna que es, imagínese, pastor, lo que nos sostiene, es esa estructura ósea de nuestro cuerpo, es tan clave toda, porque donde a uno le duele un dedo, pues le duele todo el cuerpo. Y está mal todo el cuerpo. Eso sí es verdad, esto es un conjunto de todo. Pero hablando de la estructura ósea, de lo que significa el soporte, porque es que el peso del cuerpo de uno va directamente a los pies, entre los pies y la columna y la cadera. Y de ahí depende el equilibrio de nuestro cuerpo. Entonces ahí empieza uno, si tiene problema en el pie, si le duele, si hay alguna cosa que no funciona como debe de ser, empieza uno también a perder el equilibrio. Yo lo he sentido ya en mi cuerpo, que el equilibrio a veces lo pierdo y tiendo casi que a caerme. Es un dolor tan intenso, pastor, que a veces en la mañana cuando recién me despierto, no puedo dar ningún paso. Tengo que esperar un momento y estirar los pies y la parte de la pantorrilla, la tengo que hacer un masaje para poder ya poder tener fuerzas, y siento el dolor en la cadera, siento el temblor cuando me levanto. Entonces yo me puse a pensar mientras usted hablaba de todo eso. Yo como soy tan imaginativa, yo como que me voy por allá, veo cosas, ¿sí? A mí me pasa eso. Entonces yo empecé a ver esa estructura, pastor, que de verdad los pies en la parte espiritual nos llevan a lugares peligrosos, donde nos hacen entrar a situaciones oscuras, ¿sí? Porque los pies es el que nos ayuda, el pie es el conductor de todo nuestro cuerpo. Si mis pies van para allá, pues allá van mis manos, mis brazos, mi cabeza, todo. Entonces, el tener cuidado de a dónde nuestros pies se afirman, también a dónde nos metemos, a qué lugares nos metemos, a qué territorios pisamos. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando viajamos, pastor. Hay tendencias que uno va y dice, estoy en esta ciudad, en este país, y qué bonito mirar esto, qué bonito mirar lo otro, porque como aparecen los libros, entonces vámonos para allá. Y no tenemos cuidado de a dónde nos estamos metiendo. Entonces, a través de nuestros pies también
hay muchas cosas espirituales. Y ahora que usted lo dice, nos explica todo esto, es una cosa tan profunda. La novia, sus pies, mire la belleza de sus pies. Hablan de la simetría que tiene con el muslo, cómo mueve la pierna para poder danzar, esa belleza, esa articulación, todo eso. Eso es una maravilla analizarlo, pastor. Y también porque esa novia, aparte de que tiene sus pies hermosos y el amado se deleita, porque esas son las justas acciones de la novia. O sea, lo que ella hace, no solamente es el baile, la danza física, sino ahí está hablando de la danza espiritual, o sea, de dónde ella se mete, por dónde sus pies son guiados, cómo ella obedece al Eterno, a la palabra de Él, cómo anda en sus caminos, Él se deleita. Y cuando hablan del calzado, esa también es otra maravillosa, pastor, porque de verdad el calzado también es clave. Fíjese que cuando estamos con los pies descalzos, nos podemos cortar, nos podemos chuzar, nos podemos herir. No es fácil andar descalzo, duele, hay infinidad de cosas, somos más propensos a tener un accidente. Pero si nos ponemos un calzado, y qué mejor que un calzado bueno, que se ajuste a nuestro pie, que no nos talle, que no nos canse, que no nos apriete, ese calzado como que se amolda y nos ayuda a estar bien, ¿sí me entiende? Yo no sé si estoy dando a entender. Yo estoy llevando todo lo físico a lo espiritual. Y sí es verdad, cuando uno se pone ese calzado, que es andar en la palabra del Eterno, entonces nos sentimos más seguros, nos sentimos protegidos, no nos lastimamos. Hablo de física y espiritualmente. No estamos lastimando nuestros pies. Bueno, todo esto se fue profundo, pastor. Mientras usted hablaba de eso, yo vi cosas, yo me imaginaba la forma del zapato, de la sandalia de esa novia, el pie físico y el pie espiritual. Fue tremendo, pastor, tremendo. Gracias, pastor, porque es que este libro definitivamente nos enseña tantas cosas, tan hermoso, tan profundo. Muchas gracias, mi hermana, por el testimonio que nos ha ayudado a comprender estas verdades espirituales que Yahweh en su sabiduría coloca este paralelo con la vida natural desde las estructuras óseas para poder entender y recibir de lo alto este mensaje, en el cual significa que revisemos nuestras vidas en las coyunturas, en las articulaciones que hacemos, incluso en el pensar la articulación de nuestros pensamientos, por dónde va, y que entendamos en nuestra alma el sentido de una danza que debe constituirse nuestro vivir para que esa danza sea apreciada desde el reino eterno y llene de gozo los cielos con el testimonio. Gracias, mi hermana, por la aplicación que desde lo personal nos ayuda aún más a ahondar en lo revisado hoy. Gracias, mi hermana Pilar. ¿Alguien más? Ok. Entonces... Sí, pastor. Hermano Johnny, adelante. Sí, pastor, cuán importante es que como la palabra se articula también, ¿no?, en sí misma, un libro con otro versículo tras otro versículo. Es hermoso, y sobre todo, bueno, que nos está instando siempre al caminar, al testimonio, ¿no? Sí, es muy bueno, muy hermoso. Eso es. Adelante, hermano, gracias. Gracias, mi hermano. Entonces, el mensaje es, preparémonos para danzar. Ciñamos los lomos, ajustemos el vestuario nuestro con la correa de la verdad, y que andemos en lo correcto para tener la coraza, la protección de lo alto, y aprestémonos en batalla, calzados que signifiquen de el reino al cual pertenecemos, y estemos en esa abundancia de vida. Testimoniemos con nuestros pasos, con nuestros pies, con el conjunto de nuestras acciones, la danza que el Padre amado desea ver en cada uno de nosotros.
Agradecemos hoy día a Ángela, Blas, Carlos, Mari, Pilar, Yanaris y Johnny, que han estado aquí presentes. Invitarlos a continuar. Ya estamos, faltan solamente un capítulo más, el 8, estamos en el 7, y para ver cómo termina toda esta historia de cantar de los cantares. Han sido todos ustedes, mis hermanos, muy amables, y gracias a ti, Luis. Bendiciones. Gracias, hermana Ángela. También, por si desean ver este mensaje, lo hemos grabado también para que lo puedan ver en casa. Gracias, mis hermanos. Shalom, mi hermano Moisés también. ¿Perdón? ¿Cómo lo grabaron? O sea, ¿lo van a poner por el WhatsApp? ¿Lo van a repetir por el...? Sí. Lo vamos a llevar al canal y lo vamos a darles a conocer el link en los grupos. O sea que se puede ver por YouTube. Sí. En breve, lo voy a leer. Sí, se puede ver en YouTube. Luis, para compartirlo, está súper lindo. Y compartirlo, pastor, muy impresionante, porque acuérdense que yo escribo todo para después contarle a mi esposo y a mi hijo, explicarles todo el capítulo. Pero sí, bueno, yo les traduzco, pero a las otras personas que yo le dije que le estaba ministrando, pues yo les mando mis apuntes, o a veces un audio de lo que usted ha dicho, pero con mis propias palabras también. Entonces, mejor que venga directamente de usted toda la enseñanza. Gracias, mi hermana, muy amable. Y entonces, hermanos, yo les aviso para que puedan ver el video de lo que hoy se ha trabajado. Muchas gracias, y que la bendición del Padre sea con todos ustedes, y bendición sobre sus familias y sobre sus mesas. Shalom, shalom, mis hermanos. Muchas gracias. Gracias, hermanos del Facebook también, que han estado conectados con nosotros. La bendición del Padre también